Jorge, pues el municipio capitalino logró frenar una paralización del servicio de transporte público la semana pasada, pero aún no se ha logrado un acuerdo político para fijar el nuevo valor. El debate parece estar estancado dentro del Consejo Metropolitano de Quito para definir cuál será la tarifa que se va a poner en el valor del pasaje para los quiteños. Nos acompaña en esta mañana los concejales del Distrito Metropolitano de Quito, Carla Ceballos y Edi Sánchez. Gracias por acompañarnos en esta mañana, muy amables. Carla, quiero empezar con usted. Usted se desafilió del partido del alcalde de Suma, justamente, entre otras cosas, bueno, que ya conversaremos luego, pero principalmente porque no estaba de acuerdo con el manejo de este tema de la tarifa. Sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación, Giselle. Un saludo cordial a todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Me desafilié, tomé la dura decisión de desafiliarme debido a que no existe coherencia dentro de lo que se planteó en el 2014 cuando nos manteníamos en campaña con el plan de gobierno, que era primero el interés de los ciudadanos, cuidar el bolsillo de los ciudadanos frente a cualquier otro tipo de interés que se tenga. Todas estas incoherencias que se ha tenido durante esta administración municipal me ha llevado a tomar la dura decisión de alejarme del movimiento Suma, de alejarme del bloque del alcalde y seguir actuando con mucha responsabilidad y coherencia en beneficio de los quiteños y de las quiteñas. ¿Y por qué no se puso de la misma manera cuando se aprobaron estas compensaciones para los transportistas, Carla? Porque garantizaban que el servicio iba a mejorar. Pero no mejoró en absoluto. No mejoró en absoluto. Y ahí tenemos que ver quiénes son los responsables que entregaron más de 40 millones en compensación, más de 40 millones, 46 millones en compensación a los transportistas públicos. Ahí uno de los parámetros de mejoramiento era que el servicio tenía que ser mejorado y se tenía una gran oportunidad para que el alcalde pueda mejorar el transporte público en la ciudad de Quito. Sin embargo, eso no se ha dado. A simple vista podemos ver a diario que la calidad del servicio que se brinda a los ciudadanos es totalmente negativa, es pésimo, y ahí es donde yo digo, ahora quieren incrementar y nos garantizan que va a mejorar el servicio, pero si sigue pasando lo que ya nos sucedió desde el 2015, que el alcalde tenía la gran oportunidad de cambiar el transporte público en nuestra ciudad y no se lo hizo. Es decir, ¿con qué responsabilidad yo voy a votar en Consejo Metropolitano si es que el servicio no sigue siendo de calidad como los quiteños y las quiteñas nos merecemos? Concejal Sánchez, los transportistas dicen que con 30 centavos, que es la intención del municipio, 30 centavos por pasaje, no les alcanza para mejorar el servicio. Ellos piden, si no me equivoco, un alza de 34 a 38 centavos en el pasaje. La ciudadanía no quiere que le suban ni un centavo porque el servicio que obtiene no es el óptimo. ¿Cómo se va a lograr un alza? ¿Cómo se va a lograr un consenso? Bueno, hay posiciones y posiciones. Creo que abordar esta problemática desde una sola perspectiva, subir X centavos a la tarifa, no es la solución. Respuesta tecnológica que tiene que darse de manera integral, sobre todo CIRSA-ESIU, para evitar las competencias desleales, evitar accidentes de tránsito, evitar justamente lo que está pasando ahora. Respuesta en cuanto al salto cultural que tienen que dar los operadores, la ciudadanía y sobre todo la autoridad. Pero eso, según los transportistas, perdón, concejal, solo se hace con plata. Lo acaban de decir. Necesitan la plata para poder lograr un buen servicio, incluso para disminuir los accidentes de tránsito, lo acaban de decir en el reportaje. Te decía que son solamente posiciones de ellos. Lo que estamos hablando es que con el estudio que se ha hecho, con el incremento de 5 centavos a una tarifa base de 30 centavos, se puede lograr la calidad que se debe lograr. Se han establecido mecanismos de control en la ordenanza con un anexo técnico que establece parámetros de medición, parámetros de evaluación, recrudecer el régimen sancionatorio, inclusive retirar permisos de operación en caso de reincidencia de uno solo de los parámetros que no se cumpla. Es decir, vamos avanzando en cuanto a ir concientizando, ciudadanizando inclusive la calidad del servicio. Es necesario motivar a la ciudadanía para que ejerza el derecho a la denuncia, para que también se convierta en un agente de control, ejercer Contraloría Social. El ciudadano total debe ser el que hoy por hoy coadyuve a la mejora de la calidad del servicio, y eso pasa por un compromiso que hemos venido lográndolo paulatinamente. La calidad del servicio en la capital no es un suceso, es un proceso que tiene que darse de cambio cultural, de salto tecnológico, de decisión política para mejorar las condiciones en cuanto al transporte público en la capital, y en efecto es el bolsillo de los quiteños también que se afectó cuando se aprobó el mecanismo de compensación, y desde luego estamos para ir avanzando en mecanismos que nos permitan mejores controles. ¿Usted está de acuerdo con el alza?
a los 30 centavos. Hay que romper el círculo vicioso. La ciudadanía dice no queremos que nos hacen el pasaje porque simple y sencillamente no hay buena calidad. Y los prestadores de servicio dicen no podemos avanzar porque la estructura de costos se ha afectado. El reportaje lo dice por sí solo todo. Se ha triplicado el precio de lubricantes, de repuestos, las unidades de transporte. O sea, ¿usted está de acuerdo que se necesita anclar la tarifa de 25 centavos y exigir calidad de servicio es imposible, es imposible. Hay que tomar decisiones como las han tomado 30 ciudades del país, Gisela. 30 ciudades del país han decidido 30 centavos en el sentido Loja, Ibarra, Santo Domingo, Guayaquil, entiendo que en septiembre Riobamba ya está. Entonces son ciudades con menos complejidades desde el punto de vista de la movilidad, que sin embargo han tomado esta decisión porque la estructura de costos ha ido afectándose. Se ha triplicado prácticamente la remuneración básica unificada. La mitad de los conductores no tiene cobertura social. Trabajan 13, 16 horas sin ningún pago de horas extras. Trabajan feriados y fines de semana sin que se les reconozca. Hay una serie de aspectos una compensación de 47 millones de dólares, 46,900 millones de dólares. En 2 años. En 2 años. Sí, señor. Y no se ha mejorado absolutamente nada. Seguimos teniendo un pésimo servicio. Lo que decían de la Universidad Central, los estudiantes, incluso se les permitió que llevaran gente parada en los buses para que tuvieran una ganancia mayor. Tampoco, eso contribuyó a un peor servicio. Tampoco es exacto lo que se dice que por llevar personas paradas han logrado incrementos de $10,000 por mes. Pero hay que tener responsabilidad en lo que se dice. Las mediciones no indican eso. Desde luego que sí. El transporte público es un transporte masivo. Privilegia la velocidad de desplazamiento a la comodidad. Pero desde luego que se ha ido avanzando. Caja Común no existía hace 4 o 5 años. Hemos avanzado en Caja Común manual y estamos por aprobar una ordenanza de sistemas inteligentes para poder llegar a esa calidad. Le digo que me espere un momentito porque tenemos que enlazarnos en este momento en vivo con justamente Joana Cañizares, porque esta posible alza del pasaje es un tema que se analiza no solo en el Consejo Municipal, sino también en los hogares, porque es nuestra plata, porque ya no nos va a alcanzar para salir a tomar el bus. Recuérdense, en los buses interparroquiales también se generó un alza y después pues la gente no tenía plata para tomar el bus porque salía con lo justo y necesario para hacerlo. Y eso es lo que dicen los usuarios, ¿no? Creo que todos tenemos la mentalidad de que queremos un mejor servicio, Carla. ¿Cree usted que con 30 centavos tenemos la oportunidad que se mejore el servicio? Por supuesto, a ver, ya con la compensación se tenía que comenzar a mejorar el servicio y eso no se lo ha visto desde el 2015. Inclusive tengo varios ejemplos. En el 2015 yo envié a la Secretaría de Movilidad que se realice inspecciones en varios barrios del norte de Quito, por ejemplo, en La Pulida, porque los buses pasan cada 1 hora y media. Y la gente se aglutina, no tiene servicio de transporte eficiente, no tiene un servicio de transporte que pueda tomarlo mediante los horarios establecidos que ellos deberían cumplir. ¿Y qué pasó justamente con ese proyecto de reorganización de las rutas? Tampoco se ha dado totalmente, existen varios problemas, existe donde los buses no cumplen con los horarios establecidos que deberían salir. Por ejemplo, en la Universidad Central, un ejemplo fácil, los estudiantes salen a las 10 de la noche. Muchas mujeres ya han tenido que sufrir hasta violencia, asaltos a todos los estudiantes, porque los buses ya a las 10 de la noche ya no pasan por ahí. Obviamente saben que a las 10 de la noche no hay tantos estudiantes que tomen el bus y obviamente para ellos no es rentable. Pero hay que ir más allá. El municipio necesita hacer un control exhaustivo del servicio que están brindando a la ciudadanía. Si teníamos que ser una ciudad en donde al automóvil no se le privilegie, al automóvil privado, y que puedan acceder al transporte público para que el tema de movilidad pueda ir cambiando en nuestra ciudad, hay que mejorar el servicio de transporte público. Pero si es que eso no se lo ha hecho y no se comenzó a hacer, pues estamos mal. O sea, no podemos incrementar la tarifa, y también pensando en que estamos en una época en donde la economía no es la mejor del país, en donde también, por ejemplo, ya salieron a vacaciones los hijos y que ya pronto tocará comprar una lista de útiles. Es decir, hay varios factores económicos también que no se los pone frente a la mesa, y sobre todo que no se han topado y no se han analizado para que no se perjudique el bolsillo de los quiteños y de las quiteñas. Y hay otro tema también dentro de todo esto. No nos podemos olvidar lo que los concejales aprobamos en el 2015 de la compensación. Ahí hay que hacer una fiscalización muy fuerte dentro de los fiscalizadores
fiscalizadores de la AMT, que eran los encargados de controlar y hacer las correcciones necesarias para que ahorita no nos encontremos en este problema. Tuvieron casi 2 años para mejorar el servicio y generar mesas de diálogo en donde no solo con los transportistas llegar a acuerdos, sino que con la ciudadanía. ¿Dónde está el interés de la ciudadanía? Me interesa el quiteño y la quiteña saber qué piensa sobre este tema. Las mesas de diálogo tenían que haber sido antes y no a última hora cuando la ordenanza ya caducaba. Justamente, concejal Sánchez, se habla sobre todo de los 11 concejales que no están a favor de que se suba estos 5 centavos en la tarifa. Muchos de ellos, la gran mayoría, son de su exmovimiento a la Alianza País. Ellos plantean que se oponen incluso porque no ha sido bien manejada el liderazgo sobre este tema por parte del alcalde. ¿Qué opina usted al respecto? No es un tema de liderazgo, es un problema técnico que hay que resolver. La fiscalización se ha efectuado desde la comisión. 3 veces han comparecido para hacer las evaluaciones del caso. Producto de esta evaluación, justamente se determinó que los pesos y cargas para la aplicación del mecanismo de compensación debían ser revisados. Accesibilidad a población con capacidades especiales debía tener un peso mayor para estimular esta medida afirmativa tan necesaria en la capital. Se ha venido comprometiendo inclusive una serie de evaluaciones para mejorar la técnica con la cual están fiscalizando la AMT. Y desde luego, en la ordenanza que estamos en este momento proponiendo, se establece el involucramiento directo del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito para que evalúe cada 6 meses el grado de avance de la calidad del servicio. ¿Por qué no y se cada hizo 2 antes, años cuando les la daban revisión. la plata de la compensación? Bueno, hace 2 años se estableció el plan de mejora de la calidad del servicio que implicaba una serie de aspectos. Inclusive los 32, 33 parámetros, luego reducidos a 9 de calidad, se han ido verificando que se vayan cumpliendo. Pero desde luego que la calidad es un término que debe irse alcanzando en función del tiempo y en función de las medidas y decisiones que se vayan tomando. Yo aspiro a tener una decisión en el Consejo de Consenso que realmente permita aplicar lo que queremos ahora en la ordenanza, mejora de la calidad del servicio, porque el 85% de la ordenanza habla de la calidad del servicio, revisiones, evaluaciones, periodicidad, parámetros de evaluación, parámetros de... ¿Cuándo se va a definir eso en el Consejo? Bueno, esperamos que el alcalde llame ya a un segundo debate. El alcalde ha pedido ampliar y profundizar el debate con otros sectores y actores sociales, sobre todo, para lograr una mayor concertación en cuanto a esta medida. ¿Qué pasa si no llegamos a un acuerdo, si no se logra un acuerdo con los transportistas que quieren un alza mayor? ¿Qué pasa si no se logra un acuerdo con los concejales? ¿Vamos a volver a una paralización? ¿Vamos a paralizar la ciudad con los transportistas en la calle? Volveríamos a la etapa anterior al 2015, ¿no? En el que no teníamos mecanismo de compensación, afectando mucho más la calidad del servicio. ¿Su opinión, Carla? Primero hay que fiscalizar el dinero que ya se les entregó a los transportistas. Ese dinero no es del municipio, ese dinero es de los quiteños y de las quiteñas, es decir, ya se topó el bolsillo de los quiteños y ahí hay que entrar a fiscalizar. En Consejo Metropolitano queda pendiente una de nuestras funciones, que es legislar, que es el segundo debate para el alza de las tarifas. Lamentablemente todo se da en desorden en la administración municipal. ¿Pero usted también fue parte de eso o no le tomaban en cuenta cuando en las decisiones del movimiento del alcalde? Yo no pertenezco a la comisión ni a los temas de movilidad, sin embargo, en el 2015 mi función es legislar y en Consejo Metropolitano se aprobó la compensación. Ahora que nos han dado ya todos los parámetros que no se ha cumplido, nos han dado cuánto de compensación se les ha dado, una de nuestras funciones también es fiscalizar y primero ahí está, cuidar el bolsillo de los quiteños, ser responsable con lo que se planteó en Consejo Metropolitano hace 2 años y que no se ha cumplido, y después tendremos que ver las mejoras para el transporte público. No podemos seguir afectando a los quiteños y a las quiteñas y siendo irresponsables, entregando más dinero en compensación a los transportistas públicos, que yo sé que obviamente que si es que no existe un buen mecanismo de control dentro del municipio de Quito, esto no va a solucionar nada. El problema tiene que combatirse dentro del municipio, saber que los funcionarios, los técnicos encargados de esta problemática tienen que saber cómo controlar y también ya preocuparse por brindar un buen servicio a los quiteños y a las quiteñas, como una persona con discapacidad, un adulto mayor, una mujer. Nos subimos al transporte público y nos sentimos seguras.
Una persona con discapacidad puede subirse, ni en las nuevas paradas, ni en los nuevos biarticulados son accesibles para las personas con discapacidad, ya que tiene un hueco entre la parada y el biarticulado que no permite esta accesibilidad. Esos temas los vimos la prensa cuando se hicieron las paradas. ¿Por qué los concejales no hicieron nada en ese momento? Sí mocioné, tengo la moción dentro del Consejo Metropolitano en donde pedí al alcalde, hasta el momento no se mejora. Entonces, ¿qué garantía nos dan a los concejales que aprobando el alza de la tarifa van a mejorar el servicio? Bueno, esa es la situación hasta el momento. Yo les agradezco a los dos, a los concejales de Quito, Carla Ceballos y Eddie Sánchez, por habernos acompañado. Espero que este tema se solucione pronto porque los quiteños necesitamos un buen servicio y pagar lo justo por ese servicio. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.